Y estamos en la carta de Timoteo. Nos corresponde hoy el capítulo 5, verso del 17 al 25. Así que estaremos en el capítulo 5, verso del 17 al 25. Y un tema un poco difícil, ¿verdad?, para cualquiera que vaya a predicar este tema en su iglesia, en la que trabaja, pastorea. Pero como que se predica la palabra de Dios y no las emociones de los hombres, tenemos que también predicar lo que dice la palabra de Dios. Anoche conversaba con algunos hermanos, les decía, no creo ni siquiera sabio ni bueno buscar a una persona de otra iglesia para que predique aquello que uno por miedo, porque en algunos casos hace referencia a uno, tenga miedo de exponer lo que dice la Biblia. Al final exponemos palabra de Dios y no deseos y sentimientos humanos. Así que 1 Timoteo capítulo 5, verso del 17 al 25, y quisiera que Dios permitiera que yo fuera fiel a su palabra y no a lo que mi emoción tal vez no quiera decir en este momento. Y el tema que compartiremos en esta mañana es las responsabilidades de la iglesia con los ancianos. En este caso, como dice la palabra, como hemos estado estudiando, con los pastores. Dice el versículo 17: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante del Señor, delante del Dios y del Señor Jesucristo, ¿qué dice? Y de sus ángeles, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro y ya no bebas agua, sino uso, ¿qué? De un poco de vino por causa de tu estómago y de tus, ¿qué? Frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Hermano, quiero volver a encajar en toda la carta, ¿verdad?, para que no perdamos el hilo de la carta de Timoteo. ¿Se recuerdan cuál era el propósito del apóstol Pablo cuando escribió esta carta a Timoteo? Dice en el versículo 3:15 dice, para que si yo tardo, Timoteo, tú sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte. Nunca podemos perder de vista el propósito por el cual se escribe un libro, una carta, porque si no sacamos los pasajes de contexto. Y le está diciendo, Timoteo, tú vas a ser el pastor de una iglesia con problemas. Tú vas a ser el pastor de una iglesia que tiene falsos maestros, que tiene una cantidad de problemas, como hemos estado viendo, donde las mujeres toman liderazgo, donde todo lo que estamos viendo allí. Pero Timoteo, yo pienso ir a verte, pero si demoro, te voy a mandar esta carta, Timoteo, para que tú sepas lo que tienes que hacer. Pero no solo es una carta pastoral, algunos han dicho que esto es para los pastores, no, hermano. Esta carta era para ser leída a la iglesia y la iglesia entrenada para que sepa lo que tiene que hacer la iglesia. Porque sigo diciendo, hermano, un pueblo instruido es un pueblo que sabe lo que tiene que hacer. En el Antiguo Testamento dice el Señor, mi pueblo pereció por falta de entendimiento. Hermano, y aquí le está diciendo, Timoteo, está claro todo lo que tú tienes que hacer. Porque quiero que sepas, Timoteo, algo. La iglesia no es tu iglesia, es la iglesia del Dios vivo, el que la compró con su sangre. Por tanto, tú eres un siervo de ese Dios vivo, y si vas a trabajar en la iglesia de Dios, tiene que ser a la manera de Dios y no de los hombres, Timoteo. Esto te escribí, Timoteo, para que tú no estés perdido, para que no te dejes guiar ni siquiera por la multitud que diga una cosa, es por lo que Dios dice. Así que Pablo sigue en la carta dando varias instrucciones a Timoteo. Y ese es el capítulo 1, capítulo 2, lo que hemos estado predicando aquí semana tras semana. Y lo primero que le enseñó es sobre las actitudes de un ministro. Empezamos viendo allí en los primeros capítulos cómo deben ser los ministros, porque él iba a atacar falsos ministros, falsos predicadores. Cómo debe ser un predicador de la palabra. Y ahí lo vimos en las prédicas aquellas.
También le habló del papel o la postura de la mujer en la iglesia porque estaban tomando papeles que no les tocan. Y yo creo que parece que Timoteo iba a predicar en este siglo XXI, ¿verdad? En las iglesias que muchas veces hay un desorden en cuanto a esto. También le dice, mira, el requisito para los ancianos, y eso fue otra de las prédicas. Importancia del ministerio diaconal, tan útil en una iglesia. ¿Y cómo son los requisitos para aquellos que van a trabajar en este ministerio? Hermano, pero desde que comenzamos en el capítulo número 1 y hasta que terminemos Timoteo, el punto de partida ha sido y será el mismo, hermano. ¿Qué espera la cabeza de la iglesia de su iglesia? O mejor dicho, ¿qué espera el Señor Jesucristo de esta iglesia de los Pinos Nuevos de Artemisa? Por eso estoy predicando esta carta hoy, hermano. Porque al final de esta carta, las cosas escritas son para nuestro beneficio. Por tanto, ¿qué espera el Señor Jesucristo de esta iglesia de los Pinos Nuevos de Artemisa? Con esta palabra que Dios tiene aquí para nosotros. Y para nadie es un secreto que uno de los blancos preferidos del enemigo de Dios, de Satanás, son los pastores. Eso no es un secreto. La Biblia dice, herirá a los pastores y que las ovejas se dispersan. Así que mayormente el blanco preferido de Satanás son aquellos pastores que gobiernan y enseñan de acuerdo a la piedad. Y la palabra piedad o impiedad es vivir como si Dios no existiera. Por tanto, piedad es vivir teniendo en cuenta lo que Dios está diciendo. Así que todos aquellos pastores que gobiernan y enseñan teniendo en cuenta lo que Dios dice en su palabra, sufrirán. Por tanto, sufrirán porque al enemigo de Dios no le cuadra que la palabra de Dios sea la que enseñe a una iglesia, sino los razonamientos humanistas, como vimos en el estudio esta mañana. Por tanto, todo pastor humanista que se levante, todo el mundo lo va a aplaudir, hermano, no tendrá persecución casi. Se le llenará la iglesia porque muchas personas quieren oír la voz de los hombres. Pero los pastores que quieren enseñar la palabra de Dios sin moverla, y eso es una lucha, hermano, tratar de no moverse ni a izquierda ni a derecha de lo que Dios dice, sufrirán. Así que el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo para que en este capítulo 5 hiciera un llamado para que se le diera honra a 3 grupos de personas con tendencias a no ser valoradas dentro del pueblo de Dios. Y el primer grupo de personas lo tenemos con las personas envejecidas, y lo vimos en la predicación de hace 2 semanas. Aquellos, antes de irnos para el campamento, aquellas personas mayores de edad, que dice que los traten como a madre y a padre, porque las personas cuando van llegando a cierta edad, la tendencia es a olvidarse de ellas. Por eso aparece en el capítulo 5 el Espíritu de Dios diciendo: la iglesia, en mi familia, las personas de esta edad no se pueden olvidar. Deben ser tratadas como padre y como madre. Eso lo vimos en esa prédica. El segundo grupo, que lo vimos el domingo pasado, es el grupo de las personas que quedaron viudas. Y ahí vimos 2 áreas. Las viudas que no tienen familia, hermano, a las cuales la iglesia debería honrar, y está hablando de sostenimiento, no de una ayuda para quedar bien. A estas que no tienen familia ninguna, que perdieron su esposo y perdieron sus hijos y sus nietos, la iglesia tiene la obligación del Señor de la iglesia de sostenerlas. Pero también dentro de ese mismo grupo estaban aquellas que sí tienen familia, que todavía tienen un hijo, que todavía tienen una hija o nietos, y dice la Escritura que ellos aprendan a ser piadosos, y ellos son los que tienen delante de Dios la responsabilidad. Porque si no proveen para los suyos, y no está hablando de padres a hijos, está hablando de hijos a los padres y a los abuelos, si no proveen para los suyos han negado la fe. Este es el segundo grupo de personas que muchas veces es descuidado, y por eso surgieron los diáconos, un ministerio para ayudar a este tipo de personas. Ahora, en el tercer grupo están los pastores, y es el capítulo que estamos viendo hoy. Un grupo de personas que muchas veces ha sido descuidado también, y se ha creído cosas y se ha dejado de creer otras. Por eso es bueno, como decía la canción, volvernos a la Escritura y escuchar ahí, porque un pueblo instruido es un pueblo, hermano, que camina en la dirección de Dios y que tiene más posibilidades de caminar en esa dirección que el pueblo que no conoce lo que Dios dice. Así que la iglesia, como decía, columna y baluarte de la verdad, tiene el deber de sostener la verdad y promoverla. Pero la iglesia también dice la palabra que es casa de Dios. Por tanto, como casa de Dios,
la iglesia debería, o Dios espera que en su iglesia, como es su casa, en ella debería haber alimento. Es decir, el alimento debería estar en la casa de Dios. Es decir, ofrendas para el sostenimiento del ministerio y de aquellos que están en tal necesidad. Eso es lo que vamos a estar mirando en la Escritura en este día. En la casa de Dios. Y como decía Malaquías, refiriéndose al pueblo de Dios en otra dispensación, le decía, para que haya alimento en mi casa. Hoy sigue siendo lo mismo, hermano. La esencia no cambia, la forma de hacerlo sí. Hoy, según el Señor te ha prosperado, porque en la casa de Dios se necesita sostén para ministros y sostén para aquellas viudas que no tienen a nadie que las sostenga. ¿Y qué es lo que nos manda el Espíritu Santo a hacer con los ancianos que hacen un buen trabajo, según la Escritura? Y yo los invito en esta mañana, hermano, a estar mirando constantemente. No pienses, porque muchas veces nuestros pensamientos están buscando de lo que nuestro corazón ha sido alimentado. Vayamos a la Escritura y veamos lo que Dios nos tiene que decir, ¿verdad? Desde la Escritura. Haré preguntas y ustedes las van a encontrar en la Escritura. Yo creo que es mucho más sabio, ¿verdad? Buscar la respuesta a las preguntas en la misma palabra y no en lo que mi almacén mental tiene. ¿Cuál es la responsabilidad de la iglesia con los ancianos? ¿Qué dice Dios? Porque está la manera de los hombres y está la manera de Dios. ¿Qué dice Dios? Y se resume en una sola palabra, hermano. Y es la que yo quiero estar compartiendo en toda esta mañana. Cuidado. Se llama cuidado, la responsabilidad que tiene la iglesia con los ancianos. Y este cuidado se va a estar viendo en esta mañana de tres maneras: reverencia y remuneración, protección legal y protección espiritual. Y así vamos a estar desarrollando el tema en esta mañana con todo el pasaje de manera expositiva. Así que, ¿qué dice el verso 17? Los ancianos que gobiernan bien, ¿cómo? Sean tenidos por dignos de doble honor. ¿Quiénes son? Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Hermano, otra pregunta: ¿a quién debemos honrar como iglesia? Y acuérdense que yo estoy sentado en uno de esos bancos también, porque aunque soy pastor, soy oveja y tengo pastores también. Tengo pastores también. Y muchos pastores, tengo que reconocer su trabajo pastoral y sigo reconociéndolo. Así que estoy sentado en uno de esos bancos también. ¿A quiénes debemos honrar como iglesia del Señor? ¿A quiénes? Según el pasaje, hermano, sin irnos de la palabra. A los ancianos que gobiernan bien. Y tengo que aclarar, para que no haya confusión, que en el verso 1 del mismo capítulo 5 se utiliza la palabra anciano, pero en ese contexto se está refiriendo a persona envejecida. ¿Se recuerdan el primer tema? Que debemos ver a nuestros ancianos en este sentido como a padre y como a madre. No está hablando en este sentido, pero aquí en el verso 17 se está refiriendo a personas que gobiernan en la iglesia. El término en el versículo 17 se utiliza para referirse a un oficio. No tiene que ver con envejecimiento, sino un oficio. Y el contraste no es entonces aquí entre los ancianos que gobiernan y los ancianos que no gobiernan. El contraste está entre los ancianos que gobiernan, ¿cómo? Bien, y los que no lo hacen bien. Así que los que lo hacen bien y los que no lo hacen bien. Y los ancianos son personas que predican y enseñan en la iglesia. Principalmente, dice, los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Y si somos fieles al texto, sin movernos de su contexto, estamos bien claros, ¿verdad? Que se está refiriendo a aquellos que deben ser honrados, los que trabajan principalmente en la predicación y en la enseñanza. La palabra que aquí se traduce como trabajan, significa literalmente trabajar hasta el agotamiento en la predicación y en la enseñanza. Y esa es la palabra que está ahí. Estos ancianos son personas que, como parte de su gobierno delegado por Cristo, no inventado por hombres, como parte de su gobierno delegado por Cristo, dirigen y guían a la iglesia por medio de la predicación y la enseñanza, tanto pública como privada. Y lo voy a repetir, hermano, para que podamos captar la idea bien. Estos ancianos son personas que, como parte de su gobierno delegado por Cristo, gobiernan la iglesia por delegación, no por usurpación, dirigen y guían a la iglesia por medio de la predicación y la enseñanza, tanto pública
como privada. Y la primera enseñanza, hermano, que como iglesia podemos traer ya para nosotros hoy, y que se desprende claro, es que en las iglesias del Nuevo Testamento, estas iglesias no fueron pastoreadas por un solo pastor. Hermano, esa mentalidad tradicionalista que viene del catolicismo romano, para los que ya están leyendo el libro de cristianismo pagano, se ha heredado en la iglesia evangélica, y la idea es un hombre orquesta solo y una congregación. Y muchas veces la congregación le dice al hombre orquesta lo que tiene que hacer. Hermano, la primera enseñanza que tú y yo podemos hablar ya y tenerla clara es que las iglesias del Nuevo Testamento, y eso es escuchando la voz de Dios, no fueron pastoreadas por un solo pastor, sino por varios pastores. Por eso aparece los ancianos que gobiernan en plural. Y debe ser la oración, hermano, tanto de los pastores, de los líderes, como de toda la iglesia. Debería ser la oración: Señor, envía pastores, porque la mies es mucha y no puede ser saciado todo con uno solo. Yo creo que el ministerio de oración, vamos a estar hablando el sábado de una de las responsabilidades que tiene esta. Una, iglesia, oremos por, como dice el Señor, obreros para la mies, porque la mies es mucha y los obreros poco. Pero es una de las enseñanzas que ya tenemos clara, que podemos deducir. Ahora el verso 17, ¿por qué debemos honrarles? ¿Por qué dice la palabra que debemos honrarle? ¿Por qué? Porque gobiernan bien y trabajan arduamente en la preparación y en la presentación de la enseñanza de las Sagradas Escrituras. Ahí está diciendo el pasaje. Y no debemos errar, hermano. Siempre me gusta contrastar. A mí me encanta el contraste cuando hablamos de una verdad enseñada en la Escritura, contrastarla con lo que está dando vuelta muchas veces en la iglesia, para que sea resaltada esa verdad. No debemos errar pensando que la iglesia es una democracia. Y muchas personas creen que la iglesia es una democracia. Juntos tomamos las decisiones. Quiero darte una mala noticia. Cada vez que el pueblo tomó decisiones en multitudes, tomó la decisión en contra de la voluntad de Dios. Porque nunca fue la voluntad de Dios que esto se tomara de esa manera. Dios siempre llamó hombres y les declaró cuál era su voluntad en la palabra para guiar a su pueblo. Y entonces no debemos errar pensando que la iglesia es una democracia. Cristo, su cabeza, nos ha instituido que su iglesia sea gobernada no por una membresía, sino por ancianos escogidos, que Él mismo a través del Espíritu Santo, como dice Hechos 20:28, para los que están escribiendo, ha llamado. Y también, según el mismo Pablo, como dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 13, dirigen en el Señor. Estos son los que Dios llamó para que dirijan la iglesia del Señor. Y esto no significa, hermano, siempre es bueno aclarar, esto no significa que los ancianos no consulten a la iglesia en asuntos logísticos, en asuntos administrativos. Consultar a la iglesia si vamos a pintar de verde, de amarillo, no significa esto. Sí significa que las decisiones espirituales que han de guiar a la iglesia deben ser encabezadas por los ancianos, según la Biblia. Esto es lo que sí significa. Y a algunos no les va a gustar esto, por supuesto, porque creen que todas las decisiones de la iglesia deben ser tomadas en la congregación. Sin embargo, deberíamos cuidarnos como iglesia de no hacer lo que nosotros queremos, sino antes hacer lo que Dios ya ha dicho que debería hacer. Yo creo que es muy sabio decir: Señor, como tú quieras, ayúdanos a entender y ayúdanos, danos la fuerza y dámonos todo, porque nunca funcionará bien una iglesia a menos que esté haciendo las cosas como Dios quiere que se haga. ¿Cómo deberíamos honrar como iglesia a los ancianos que gobiernan bien? ¿Qué dice el pasaje? Teniéndolos por dignos de doble honor. Teniéndolos por dignos de doble honor. Pero ¿qué es lo que significa que los pastores deben recibir doble honor? ¿Qué significa eso? Bueno, significa que así como la iglesia, y hemos estado hablando de otras prédicas, la otra que dimos de los ancianos, pero dimos de las viudas, desprovistas de todo, significa que así como la iglesia debe mostrar respeto, aprecio, consideración a sus mayores y a sus desamparados, es decir, a los ancianos y a las viudas, así también debe mostrar respeto, aprecio y consideración a sus pastores. Esto es lo que significa. Significa que así como la iglesia debe sostener también económicamente a las viudas sin familia, así la iglesia debe también sostener económicamente a los pastores que gobiernan bien, principalmente a los que trabajan en la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios, proveyendo para ellos
un salario digno y que le permita hacer su labor sin los impedimentos de una condición económica escasa. Eso es lo que realmente está diciendo. Primero honor, respeto, honra. El segundo honor, remuneración por la tarea que está dedicada a hacer. Ahora, ¿qué es lo que no significa? Siempre me gusta, hermano, hablar lo que no significa para que quede limpia nuestra manera de pensar de errores que pudieran aparecer. Bueno, no significa que el pastor es adorado como si fuera una persona, no, es una función normal. No es adorado como un oráculo de Dios ni nada de eso. Tampoco significa que los pastores sean dignos de un salario exageradamente alto al contexto en el que vive la iglesia o de la entrada que tiene la iglesia. Sí, de acuerdo a lo que Dios está dándole a su iglesia. Pero sí significa que es digno de un salario con el cual tanto él como los suyos, y hermano, quiero parar aquí antes de seguir diciéndolo, porque esto se pone peor cuando ustedes entienden que la iglesia no está llamada para tener un solo pastor, sino varios ancianos y que van a estar sostenidos también, y viudas que van a estar sostenidas. Por eso creo que vamos a tener que analizar muy bien en qué se están yendo nuestros recursos, porque según Dios hay un orden bien determinado y no podemos frenar porque nosotros estemos usando mal el recurso. Así que sí significa que es digno todos los pastores que Dios ha llamado para una iglesia a trabajar, que es digno de salarios con el cual tanto él como los suyos puedan vivir de manera digna sin necesidad de andar buscando fuera. Es eso lo que realmente significa en el pasaje. Y quiero aclarar, hermano, es muy bueno siempre aclarar esto. El hecho de que un pastor reciba un salario por el trabajo, primero no quiere decir que esa es la motivación por la que él trabaja, hermano. Porque a nadie se le ocurriría ir a trabajar por un salario que a veces ni le da y está lejos de su familia, botado de su familia. No, eso es una locura pensar eso, pero algunos pueden erróneamente pensarlo. Pero el hecho de que un pastor reciba un salario por el trabajo que realiza, hay que recordar que es un derecho del cual el mismo pastor o los mismos pastores pueden prescindir si acaso cuentan con recursos para autosostenerse. Es decir, ya sea una herencia, una ofrenda o un trabajo. Si tienen estos recursos para autosostenerse, ellos pueden prescindir. En un caso específico, Pablo prescindió de esto. Y Pablo dijo, mira, yo me voy a dedicar a hacer tiendas. Le daba más dinero y era algo que aprovechaba. Y él fue un derecho que tenía, prescindir de algo que es una obligación de la iglesia. Ahora, en una iglesia, y esto es bueno que lo sepamos, los pastores que se dedican a la predicación y a la enseñanza deberían estar a tiempo completo a fin de que puedan dedicar tiempo suficiente al estudio y a la administración de la Escritura. Y creo que hay una iglesia sabia, una iglesia que esto no lo pierde de vista nunca. Porque un pastor con la mente dividida es un pastor que va a dar agua con azúcar a su congregación. Y la alimentación va a ser agua con azúcar, no una enseñanza sólida de la palabra, no una enseñanza rebuscada de la palabra. Y eso es lo que muchas veces, hermano, ha pasado en las congregaciones. Desnutrición, ¿está bien dicho? Desnutrición por poco tiempo, hermano. Los que han estado predicando y que están junto conmigo en la predicación, hermano, saben cuántas horas se invierte detrás de una predicación de 50 minutos, ¿verdad? Josué, ¿cuántas tuviste? Yo creo que más de 40 horas para preparar un mensaje de 40 minutos, 50 minutos, ¿verdad? Esto es algo que debemos tener claro, hermano. Imagínate cuando hay estudio, predicación y todas esas cosas, la cantidad de horas que deberían estar invirtiéndose para que la iglesia pueda ser alimentada. Por eso creo que una iglesia debe tener pastores dedicados a esta labor para que la iglesia sea bendecida con palabra de Dios. Pero ¿por qué debe ser así, hermano? ¿Serán caprichos? ¿Será tu idea? ¿Será la idea de algunos? ¿Será por mi beneficio? ¿Por qué debe ser así? Y volvamos a la Escritura. Y el verso 18 tiene la respuesta. ¿Alguien lo puede leer? ¿Alguien que lea fuerte para que todos lo oigan? Verso 18. No está comparando a los pastores con bueyes, para algunos que dicen que no está comparándolo. Es un símil para entender. Mira, al buey que está trillando, que está trabajando en la trilla, eso era algo del Antiguo Testamento real, no le pongas bozal, déjalo que coma. Si él está trabajando para tú recoger el grano, no le pongas el bozal para que no coma, sino déjalo que coma, mientras que está trillando el trigo. Y quiero aclarar aquí de nuevo, hermano, porque les repito, me gusta mucho el contraste para que las verdades se levanten. Aquí dice, porque el obrero es digno de su salario. Hermano, una de las cosas que siempre hemos oído y que a veces no sabemos es sacar el texto de su contexto.
Esto se ha usado muchas veces para decir que si alguien está trabajando tiene que tener un salario. Hermano, en ese caso quiero darle una mala noticia. Estamos siendo injustos, porque si es eso lo que quiere significar, y muchos se me han acercado diciéndome eso, entonces toda la iglesia debería recibir un salario, porque la Biblia habla de que toda la iglesia está llamada a trabajar para el Señor. Y si le damos salario a uno y a otros no, estamos siendo injustos, estamos pisoteando la palabra de Dios. Pero no es eso lo que significa. No es eso lo que significa. Porque donde dice el obrero es digno del salario, está hablando en el contexto de pastores que gobiernan bien y se dedican a la enseñanza y a la predicación. Hermano, no podemos seguir cometiendo este tipo de errores, sacando de su contexto para buscar justificación. Si aplicara a todos, toda la iglesia que estuviera haciendo algo debería estar teniendo sustento. Y le decía, ¿por qué debe ser así? Hermanos, desde el Antiguo Testamento ya la Escritura lo viene enseñando y lo viene ordenando. Y me gustaría que miráramos 1 Corintios 9:14, por eso yo quisiera que estuvieran atentos aquí, hermano. Dice, así también el apóstol Pablo, no hablándole a Timoteo, ya está hablando a la otra iglesia en Corintios, le dice, así también, y hay una palabra, ordenó. ¿Quién ordenó? El Señor, no es capricho humano. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio. ¿Qué? ¿Qué ordenó? Que vivan del Evangelio. No es un problema emocional, hermanos. Y les repito, es duro estar hablando de esto aquí. Pero es palabra de Dios. Iglesia debe conocer palabra de Dios. Ordenó. Mira atrás, Eliel. El Señor ordenó que a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pero también en el libro de los Gálatas, la carta a los Gálatas, Pablo también le dice a otra iglesia también, que no tenía que ver con Corintios. Y hermano, algo que muchas veces le pasamos por encima. Yo creo que la iglesia tiene que estar atenta a su voz, a la voz del Cordero de Dios. El que es enseñado en la palabra, ¿de quién habla eso? De nosotros, porque hermano, a mí me enseñan en la palabra todavía muchísimo. Y me seguirán enseñando hasta el día que esté con el Señor. Por tanto, el que es enseñado en la palabra, que haga partícipe de toda cosa buena, ¿a quién? Al que lo instruyen. Y esa es la palabra inspirada por el Espíritu de Dios. Por un lado, la iglesia sostiene y promueve la verdad, hermano. Pero no solo escogiendo buenos ministros de la verdad, que hemos estado hablando ya, sino también cuidándolos. Y les estoy hablando en un contexto donde, hermano, esperamos que el Señor añada pastores en esta iglesia, varios. El Señor llamará y traerá pastores, porque uno de los ruegos que yo estoy teniendo y que la iglesia debería ya tener es, envía obreros, porque la mies es mucha. Envía obreros. Así que traer alimentos para ayudarles con el sustento es una de las primeras lecciones que todos, incluyéndome yo, hermano, porque soy una oveja más, deberíamos tener bien claro. ¿Por qué razón? ¿Por qué motivación? ¿Para que el tesorero me anote en una lista? No, hermano, el día que esa sea la motivación, hermano, has perdido todo. ¿Por qué razón? Porque el Rey de Reyes me lo ha dado todo, y el Rey de Reyes merece no solo lo que yo le doy, todo de mi vida. Y esa es la motivación para que en la casa de Dios haya alimento. ¿Para qué? Para el sostén de los ministros y para el sostén de las viudas que no tienen a nadie que lo mantenga. Y les decía la otra semana que en aquella reunión que fue necesario a nivel de naciones, aquellos cánones, fue necesario establecer prioridades porque la iglesia estaba gastando dinero en otras cosas que no eran prioritarias, y la primera y la segunda quedaron fuera. Por tanto, se estableció que, número 1, el dinero de la iglesia, ancianos, sostenimiento de ancianos. Número 2, viudas. Número 3, si hace falta otra cosa. Y número 4, extranjeros que llegaban desprovistos, es decir, de repente así, y necesitaban ayuda. En este caso era un pueblo, Israel era un pueblo visitado mucho por extranjeros que venían sin nada. Así que es el deber de la iglesia considerar y mostrar respeto a sus ancianos en obras y palabras. ¿Y qué dice Pablo en 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 6? Y miremos allí. Pero os rogamos, hermanos, que reconozcas a los que con diligencia trabajan, y está hablando en lo mismo, entre ustedes, y os dirigen en el Señor. ¿De quién está hablando? De los que dirigen, son los ancianos. Y los instruyen, aquellos que los instruyen, reconózcanlos con diligencia y que los tengan en muy alta estima. ¿Cómo? Con amor.
¿Por qué? Porque son los privilegiados de Dios, porque son los buenos, porque son los mejores. No, por causa de su trabajo. ¿Cuál es su trabajo? Según hemos visto en la Escritura, la enseñanza al pueblo de Dios, instruir en la verdad de Dios al pueblo de Dios. Y eso es lo que vemos allí, hermano. Y el autor de los Hebreos dice que esto ayuda al anciano no solo a esforzarse, sino para que, no solo esforzarse para que su trabajo lo haga bien, sino también para hacerlo de manera alegre. ¿Qué dice Hebreos 13:7? ¿Alguien lo puede leer? ¿Alguien de aquí? Para no gastar mi... ¿Qué no es provechoso? Que el pastor esté haciendo su trabajo quejándose. Y para que lo haga con alegría, estaba hablando de esto que hemos estado viendo. Para que lo haga con alegría. Ahora, ¿cómo saber si el anciano está gobernando bien a la iglesia o no? Es bueno, ¿verdad? Claro, si le preguntas a una persona con mente tradicional, dice, gobernar bien es el que visita 3 veces a la semana. Si le preguntas a otro, dice, gobernar bien es aquel que todo tiene que ser así. Gobernar bien, el que lo permite todo por amor. Hermano, yo creo que todas esas ideas están muy mal. Deberíamos volver a decir, Dios, ¿cuál es el que gobierna bien? ¿Cómo sabemos quién gobierna bien? Porque hay una responsabilidad. Y en 1 Timoteo 4:6 que dice, John Knight predicó el día que yo no estaba aquí, hermano, sobre cómo es un buen ministro del Señor Jesucristo. Pablo ahí mismo dio la instrucción y les dijo, al señalar estas cosas a los hermanos, y estaba hablando de lo que venía hablando el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3, no permita falsa doctrina, no permitas otro evangelio, no permita que la mujer tome posiciones de liderazgo que no le toca, no permitas todo esto, enseña esto, busca ancianos de esta manera. Y entonces aquí en el capítulo 4 dice, al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Y eso, ¿quieres saber, hermano, cuál es un pastor que hace su trabajo bien? Aquel que escucha la voz de Dios y predica la voz de Dios sin moverse de la voz de Dios. Y eso es lo que estaba haciendo Timoteo. Esto es un buen ministro de Jesucristo. ¿Y qué hacemos con la cantidad de cosas que las ovejas tienen en mente? Bueno, hermano, no sé qué hacer con eso. Pero no es lo que Dios dice para catalogar a un ministro como haciendo buen su trabajo. Tampoco es con la cantidad de personas que están en una iglesia, porque con este vienen 100 y con el otro 200. Tampoco aparece en la Escritura por la cantidad de personas que trae o no trae. No tiene que ver con eso, hermano. Y es fácil malinterpretar el gobierno bien con el resultado del ministerio. Pero, hermano, el bien no se mide por el resultado. El resultado le toca a Dios. El bien se mide por la fidelidad a la palabra de Dios. Y la iglesia tiene que estar instruida para conocer esto, para no actuar mal. Y el buen ministro se mide en primer lugar por fidelidad a la enseñanza, ya que es la forma que el Señor Jesucristo dijo para edificar a su iglesia. Ahora, tanto en Hechos 20 como en Hebreos 13, la palabra pastor se relaciona con la responsabilidad de los líderes de cuidar doctrinalmente a sus ovejas. Cuidar doctrinalmente a sus ovejas de las falsas enseñanzas de los lobos. Eso aparece en todo el Nuevo Testamento. Para que ellos las ovejas no sean arrastradas por los lobos. Y por eso Pablo dice especialmente a los que se dedican a la predicación y a la enseñanza. Yo soy de los que he dicho y creo, hermano, por lo que veo en la Escritura, que una iglesia nutrida con la palabra, que vaya donde quiera, que cuando vea los desastres va a decir, yo no quiero ir más allá, quiero palabra. Vaya donde quiera, que va a huir rápido, porque es una iglesia que está alimentada con la palabra de Dios. Pero número 2, no es solo, hermano, remuneración y honra. Número 2, protección legal. Como iglesia deberíamos proteger legalmente a los pastores. Y estoy hablando no solo de mí ahora, estoy hablando de todos aquellos que van a estar trabajando. ¿Qué dice el verso 19? ¿Alguien lo puede leer? Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 testigos. A ver, ¿lo puedes leer de nuevo? ¿Estará bien eso? Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Los cultos de la 1:30 antes. No que tal vez ahora en estos tiempos no son, no, pero antes los cultos de la 1:30 eran acusaciones contra los ancianos. Pero nadie leía este versículo, ¿verdad? Yo creo. Muchas veces eran acusaciones contra el anciano y acusaciones y alimentación de la acusación y dale. Pero dice el Espíritu de Dios, contra un anciano, y está hablando a Timoteo que iba a establecer ancianos, no admitas acusación, a menos que hayan 2 o 3 testigos. Hermano, pero tenemos que tener en cuenta de quién está hablando con estos testigos. No está hablando de testigos no cristianos, porque el testigo no cristiano siempre va a aparecer para condenar. Condenaron a Jesús. Ni siquiera está hablando de testigos en la iglesia que están carnales totalmente. No está hablando de testigos espirituales. Así que,
si hay un oficio que es vulnerable a la crítica, ese es el oficio de los obispos, de los pastores. Y quisiera leerle lo que Juan Calvino dice, hermano, en su institución hace muchos años. Dice Juan Calvino: ninguno está tan expuesto a las calumnias y a las difamaciones como los maestros piadosos, los maestros que quieren enseñar lo que Dios quiere enseñar. Y esto no solo, dice Juan Calvino, procede de la dificultad de su oficio, bajo cuyo peso algunos sucumben por la dificultad del oficio, y algunos titubean, o algunos se detienen y se equivocan, por lo cual muchos hombres perversos, y dice Juan Calvino, muchos hombres perversos aprovechan la ocasión de que algunos cayeron, se equivocan, para encontrar defectos en ellos, dice Juan Calvino. Dice él, sino que hay también una vejación adicional, que aunque ellos desempeñen su oficio correctamente, como para no errar, jamás escapan de miles de críticas. Juan Calvino. Hermano, no debe sorprendernos entonces el hecho de que un anciano sea acusado. ¿Viste lo que dicen del pastor? Eso es normal, hermano. El problema es que hayan testigos maduros que puedan presentarse con esos cargos. No escuchar, hermano, a personas y mucho más personas que son carnales e inmaduras. Eso es lo que está diciendo la palabra. Pero sorprendernos entonces de que mira lo que dicen de fulano. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que habla. Y muchos en Israel murmuraron contra Moisés, hermano. Moisés era el hombre más manso de la tierra. Y como sugiere Juan Calvino, las razones para una acusación contra un líder pueden ser varias. Y quisiera, hermano, que la iglesia estuviera atento a esto que les voy a decir ahora. Que todos estuviéramos atentos. Porque hay varias razones por las cuales pueden haber acusaciones contra ancianos. Uno, codicia o envidia. ¿Saben, hermano? Números capítulo 12, versículo del 1 al 15, no lo voy a buscar allí, pero en ese pasaje, para si quieren ir, lo que están anotando y lo que van a estar viendo en el video, en este pasaje podemos ver cómo Miriam, la hermana de Moisés, levantó cargos en contra de Moisés a causa de la mujer cusita. Pero en el fondo, y ahí está el problema, apuntaba a la mujer cusita, como hoy hay muchas personas, como les decía en el estudio, están apuntando a la iglesia porque mi hijo se está apartando. No es la iglesia, hermano. La mujer cusita es el problema de Moisés, pero en el fondo la razón real era que ella tenía el deseo de gobernar como Moisés. Hermano, muchas de las acusaciones que hoy están siendo levantadas contra ancianos en la iglesia son por personas que en el fondo quieren gobernar y dirigir, pero que no han sido llamados por Dios para eso. Pero tampoco quieren responsabilizarse. Quieren gobierno sin responsabilidad. Quieren gobierno, no servicio. Y ojo con esto. Número 2, fama. También Números 16, versículo del 1 al 5, alguien ha dicho que la forma más sencilla de hacerse famoso es tirándole piedra al que está arriba. Claro, si tú derrumbas, tú te haces famoso. Entonces, en este pasaje podemos ver el mismo principio cuando Coré y otros más de renombre se levantaron contra el liderazgo de Moisés, pero al final no prevalecieron, porque al final estaban tirando piedra al llamado de Dios, Moisés. Número 3, diferencias de criterio. A veces pensamos que las cosas son de una manera, ¿verdad? Todos pensamos que todo debe ser de una manera. Cada uno de nosotros piensa que las cosas deben ser hechas de una manera. Ahora, resulta que un líder tiene otro criterio, y entonces el líder, el hecho de que ese líder tenga otro criterio, no significa que esté en pecado. Pero muchas veces decimos, no piensa como yo. No tiene por qué pensar como tú. Número 4, necesidades reales. En el libro de los Hechos, capítulo 6, versículo del 1 al 7, y aquí quiero hablar porque tenemos una realidad con esto. En este pasaje de Hechos 6, del 1 al 7, podemos ver cómo una necesidad no cubierta en la iglesia, ¿cuál era? Las viudas de los gentiles no estaban siendo alimentadas y las de los hebreos sí. Así que esta necesidad no cubierta en la iglesia terminó convirtiéndose en una murmuración contra el liderazgo. Hermano, a veces hay necesidades reales en la iglesia, necesidades que no están siendo cubiertas. Y tal vez por ignorancia de los mismos líderes, pero tal vez por falta de voluntarios. Y quiero aclarar, hermano, porque hoy tenemos, como le decía esta mañana, una crisis de liderazgo. Estamos hablando de una iglesia que no tiene diáconos en funciones. Quiere decir que tenemos una deficiencia que estamos cubriendo con los líderes de célula. Porque no tenemos diáconos en funciones y no podemos poner una persona por ponerlo. Hay características que deberían tener. Pero también tenemos problemas con los ministerios. Y algunas personas han abandonado su ministerio, se han ido al exterior, lo sabemos. Es decir, no es que es pecado lo que hicieron, pero hay una crisis, no es poner una persona como algunos dicen. ¿Y por qué no pone otro?
Hermano, si somos espirituales deberíamos decir, Dios, ¿cuál es el otro? Porque rápidamente conduce a tu iglesia al desastre. Tenemos crisis, hermano, con liderazgo. Y como iglesia les estoy llamando a orarle al Señor para que levante las personas que necesitamos aquí para cubrir las responsabilidades de servicio que esta iglesia tiene, las necesidades que tiene, pero también las pastorales. Pero la número 5, la intolerancia. Hermano, hay un dicho que dice que los pastores lidiamos con ovejas pecadoras. ¿Eso será verdad o mentira? Eso es verdad. Pero es cierto también que la iglesia está guiada por hombres pecadores. Y hermano, hombres pecadores y débiles. Y anoche mi hermano predicaba a Yonnai y usaba el pasaje de Elías. Elías, representante de los profetas del Antiguo Testamento, era un hombre, dice, sujeto ¿a qué? A pasiones. ¿Cuánto más los líderes de una iglesia? Somos también hombres sujetos a pasiones, hermano. Y lamentablemente muchos tienen expectativas sobre los pastores y los líderes que no son reales. Muchos piensan que esos no pueden fallar. Todos los otros fallamos y me tienen que ayudar, pero ellos no pueden fallar. Hermano, eso es una falsa expectativa que lleva a murmuración y acusación. Yo creo que debemos aterrizar en la palabra de Dios. Los pastores son ovejas que vienen de una trascendencia pecaminosa como tú y yo. Que Dios le ha dado una responsabilidad tremenda, pastorear al pueblo de Dios con ese arrastre, para que lo haga en la fuerza de Dios y no en la fuerza de los hombres. Pero igual tú, igual yo. Por tanto, en vista entonces de lo fácil que puede ser acusar a un líder, hermano, y lo digo porque sé que en los cultos de la 1:30 muchas veces la tendencia es acusar al liderazgo. Lo hizo así, no lo hizo así, no lo hizo así. Para trabajar a veces son pocos los que se levantan, para criticar a veces son muchos. No entiendo por qué hay tanto desbalance. Si esos que se dedican a la crítica y a hacer esto fuera de lo que la palabra dice, se dedicaran a servir, hermano, tendríamos una iglesia tremenda, ¿verdad? Con un servicio excelente. Ahora, en vista de todos los motivos carnales que pueden estar detrás de dicha acusación, iglesia, ojo, porque debemos defender la reputación de los ancianos. Y sé que en la iglesia ha habido personas que se han levantado defendiendo reputación de ancianos. Y Pablo establece entonces un orden legal para tratar con tales acusaciones. Y yo creo que volvamos de nuevo, o debemos volver de nuevo, hermano, a la Escritura, para mirar ahí cuál es el orden cuando estas acusaciones se levanten. Y debido a que la dignidad del oficio pastoral y a todas las posibles razones egoístas para traer acusaciones contra los ancianos, debido a eso deberíamos actuar cautelosamente. Y dice, no admitas. No admitas. Hermano, que les digo, muchas personas se han molestado conmigo porque dicen, vengo a decirte lo que la gente dice. Hermano, por favor, si vienes a eso, no eres bienvenido. Yo no quiero saber lo que la gente dice. Si la gente dice que vengan y me lo digan, si no tienen valor para decirlo, por favor, yo tampoco quiero saber lo que dicen. Si no lo hacen a la manera de Dios, yo tampoco quiero escuchar. Mi mente no puede estar llena de lo que la gente dice. Siempre van a decir. Si tuvieran razón y no están haciéndolo, si tuvieran razón y estuviera yo en pecado y no están haciendo lo que Dios dice, también están mal. Porque deberían estar ayudándome. Por tanto, muchos se han molestado cuando les digo, yo no quiero que me digas. Pero tienes que saberlo, no lo quiero. Yo no quiero que me digas lo que la gente dice. Porque debemos aprender a mirar lo que dice la Escritura. No admitas acusación contra un anciano, a menos que sea un pecado real u objetivo. Y por eso habla de testigos reales. Y que dicha acusación sea sustentada por 2 o 3 testigos confiables. No testigos, hermanos, carnales que muchas veces están dentro de la iglesia y que no son ni cristianos a veces. No. Y de esta forma la iglesia protege a sus ministros de falsas acusaciones. Y vamos a la protección moral. El último punto. ¿Qué dice el verso 20? Aún aquellas personas que pecan y con testigos se llevan y se acusan delante de todos, como dice, y se llevan, se confrontan, pero siguen en pecado, y está hablando de ancianos iguales. Dice, a los que continúan en pecado, ¿qué dice? Repréndelos. Pero muchas veces nosotros decimos, pero tiene que ser solo entre tú y yo. Bueno, dice ahí, en presencia de todos, para que los demás tengan temor de pecar. Y hasta el momento, hermano, hemos estado hablando de cuidar al anciano de falsas acusaciones. Pero mi pregunta es, ¿y si hay un pecado que va en contra de los requisitos para ser anciano? Y si hay 2 o 3 testigos que sustenten, testigos confiables, maduros, que sustenten tal acusación. El pecado debe tratarse como mismo dice la Escritura en Mateo 18, del 15 al 17. Vete y repréndelo,
Si no te escucha, lleva a otro y repréndelo. Y si no te escucha, preséntalo delante de la iglesia. Y si tampoco escucha la iglesia, caminando. Eso es lo que dice la Escritura, hermano. Pero siempre tenemos que tener presente que aun cuando llegamos a estos niveles, el objetivo es restaurar. Siempre restaurar, no destrozar. Así que, mis hermanos, ¿por qué razones aparece esto? Bueno, número 1, por el propio bien de los ancianos. Número 2, por el bien de la iglesia. Pero el más importante de todo, la razón por la que esto debe ser es porque la iglesia es columna y sostén de la verdad. Y una persona que vive en tinieblas es una persona que vive en la mentira. Una persona que persiste en pecar aún cuando es reprendido, no creo que sea una persona que pueda estar ministrando la verdad de Dios. Así que, en todo esto, Pablo sigue exhortando a Timoteo: cuídate del prejuicio y de la parcialidad. Una de las palabras que le dije, iglesia, trata de ser imparcial. Lo que está mal en cualquiera. Y lo que está bien en cualquiera. Y ahí dice: te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo y de los ángeles escogidos. ¿Qué cosa? Que conserves estos principios, Timoteo. Si quieres ser buen ministro, tienes que conservar estos principios. Sin prejuicios. No haciendo nada con espíritu de parcialidad. Y esto implica que para emitir un juicio se debe escuchar bien los hechos. Hermano, y una de las cosas que nosotros hacemos erróneamente, los padres mayormente, vemos dos muchachos y cuando nos asomamos vemos a uno dándole al otro y castigamos a ese. Hermano, eso es injusticia y lo hacemos porque nunca tuvimos el valor tal vez de sentarnos a ver por qué le das. Tal vez te diga: porque me escupió. ¿Por qué lo escupiste? Porque me mordió. Y al final descubrimos toda la gama de cosas y no castigamos a uno y dejamos a uno. Y muchas veces, hermano, oímos de una parte. Pero por eso les invito, hermano, a volver al libro de Paul Tripp, Instrumento en las manos del Redentor, iglesia. Para saber, tenemos que saber todo antes de emitir un juicio. Porque lo estamos haciendo mal. Ahora, ¿cómo evitar este tipo de crisis, hermano? De tener que expulsar a un anciano. Bueno, el versículo 22 dice cómo evitarlo. ¿Cómo dice? ¿Cómo evitarlo? No imponiendo las manos con ligereza. No escoger a Mandy y decir: Mandy, eres el otro anciano de esta iglesia. No estoy hablando porque sea Mandy, estoy diciendo: ya, rápido, ven, pan. No es así. Pablo dice: no imponga las manos con ligereza sobre nadie, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otro. Porque cuando ponemos con ligereza a alguien bajo una responsabilidad de este tipo, estamos haciéndolo partícipe de sus pecados. Guárdate libre de pecado. Está diciendo en el sentido: no impongas las manos con ligereza. Hermano, para algunos que se me han acercado y me han dicho: ¿por qué no ponemos rápido a una gente? Le digo: porque no se puede imponer las manos con ligereza. Y sabemos que tenemos necesidades, sí. Oremos juntos, iglesia, para que Dios mande a las personas que necesita cada ministerio de esta iglesia, a las que Dios llama, personas que van a estar comprometidas con Él. Oremos, iglesia. Pero los ancianos no pueden imponer con ligereza las manos. Y la idea es que no debe ponerse en el ministerio hombres que no han sido probados o mujeres que no han sido probadas. Y el proceso no se debe ser apresurado, sino que los aspirantes deben ser puestos a prueba primero. Y que si se manifiesta realmente su vida y su conducta, entonces pueda ser puesto. Y les digo, hermano, esto no solo es para los pastores y los ancianos, esto aplica a todos los líderes, al liderazgo de cualquier ministerio que hoy tenemos vacío. Igual. Pero ¿qué tal si el proceso se lleva bien y al final hay problemas también con el líder? ¿Y qué tal si el proceso se hizo lo mejor posible y al final el líder tuvo problemas? El líder que se escogió al final tenía motivaciones erróneas, tenía otras cosas muy escondidas y no salieron en el momento. Bueno, Pablo agrega que el carácter de la persona a veces es evidente en sí mismo, pero en otros casos no. Sea como sea, tarde o temprano eso va a salir a la luz, hermano. Hermano, siempre digo, el tiempo nos muestra a los pastores y a la iglesia todo, ¿verdad? Si tu verdadera motivación para servir a Dios era amor por Dios, no importa, el tiempo lo demuestra. Pero si era otra, si era como decía María, que lo que quería era jefatura y cargo, también el tiempo lo va a demostrar. Por eso el versículo 24 y 25 dice: los pecados de algunos hombres ya son evidentes. Están demostrando ya, yendo delante de ellos al juicio. Mas a otros sus pecados los siguen. De la misma manera las buenas obras también para otros son evidentes, y las que no son
Tampoco se puede ocultar, hermano. Si a veces se cometen errores, sí, cometemos errores. Pero tarde o temprano, hermano, iglesia, tenemos que tener confianza en lo que Dios dice. Entre el cielo y la tierra no hay nada oculto. Tarde o temprano, Dios muestra a toda la congregación el error, la motivación de aquellos que están sirviendo, por qué lo hacen, por qué no lo hacen. Y yo quiero terminar con aplicaciones, hermano. 2 aplicaciones para ti y para mí. En el caso de los ancianos y liderazgo de la iglesia, esto debe ser una exhortación para nosotros, los ancianos, a hacer nuestro trabajo bien. Pero bien, no por lo que la gente quiere que sea bien, sino por lo que Dios dice que es bien. Y es a esforzarnos para alimentar al pueblo de Dios con sana doctrina y para dirigir a la iglesia según la visión del Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Para nosotros debería estar claro esta aplicación. Número 2, para todos nosotros como iglesia ahora, también sea una exhortación para cumplir el deber para con los ancianos y respetarlos y hacerles partícipe de sus bienes y protegerlo de acusaciones injustas y cuidarlo de las críticas injustas de personas que simplemente no quieren ajustarse a la santa palabra de Dios. Porque en el fondo lo que hay, hermano, es que no quiero oír la voz de Dios. Me cae mal cuando alguien lo dice. Eso es lo que está en el fondo. Y confrontarlos, hermano, también a los pastores, a los ancianos, a los líderes, cuando realmente han pecado. Y que el Señor abra nuestros ojos cada día, hermano, para poder funcionar de acuerdo a lo que Dios dice. Y créeme, no es de mi agrado hablar de estos temas, pero es la palabra de Dios y tengo la responsabilidad de hablar de ellos. Que el Señor les bendiga.